Gracias por estar con nosotros. Pues el día de hoy con un invitado de super lujo que nos hizo pues, el honor de estar con nosotros y pues tengo el gusto de presentarles al padre Juan María Solana Rivero. Y él pues es el titular, es quien dirige el proyecto de Magdala, un proyecto que ya nos explicará en qué consiste, y ha venido a México a promover pues un libro y a contarnos un poquito de cómo está el proyecto. El padre Solana ya había estado con nosotros, tuvimos el gusto de tenerlo, de que nos explicara del proyecto, de todo lo que se estaba haciendo, pero ahora pues, nos vamos a actualizar en este proceso de conocer más Magdala. Pues bien, padre, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Yo estoy encantado de estar aquí en este canal. Muchas gracias, padre. Pues me gustaría un poquito que nos explicara pues la historia de este proyecto y la historia de Magdala, que la verdad es impactante. Lo he escuchado varias veces en diferentes versiones, porque es por radio, por menos de su vida personal, y me ha encantado. La verdad es que me ha cautivado muchísimo. Cuéntenos un poco, padre. Bueno, el proyecto de Magdala es un proyecto que se está realizando actualmente en Israel. Es un lugar santo del Evangelio. Es la patria de Santa María Magdalena. Precisamente Magdalena viene de Magdala, como nazareno de Nazaret. La patria de María Magdalena. Todo comenzó, a mi modo de ver, con un par de experiencias mías personales y también con una necesidad práctica que queríamos resolver. Voy a explicar primero la necesidad práctica y luego pasamos a las experiencias, digamos, más espirituales. La necesidad práctica fue que en el año 2004 el Papa Juan Pablo II encomendó a nuestra congregación, los Legionarios de Cristo, el dirigir un centro que tiene el Vaticano en Jerusalén. Este centro se llama Notre Dame, es una casa de peregrinos, es un centro cultural, es una escuela, y pues nos la estaba encomendando el Papa, así es que nuestros superiores me encomendaron a mí ir y recibir eso del Vaticano y dirigirlo junto con otros sacerdotes y consagradas. El encargo en realidad era doble, según el decreto que nos mandó el Papa. Por un lado era la dirección, la gestión de Notre Dame, por otro lado era también ver qué podíamos hacer por los cristianos de Tierra Santa. En esos meses, en esas primeras semanas de trabajo ahí, de estancia en Tierra Santa, nos dimos cuenta de dos cosas. La primera es que los cristianos de la Tierra Santa son poquísimos, es el 1.5% de la población. Y la segunda cosa es que muchos de ellos, si no es que la mayoría, viven del turismo religioso, de las peregrinaciones. Entonces, trabajan como guías, como choferes, trabajan en los hoteles, en los restaurantes, venden souvenirs, etcétera, etcétera. Si no hay peregrinaciones o si no hay instituciones donde ellos puedan trabajar, se desinfla el motor. Y cuando nosotros llegamos, era el periodo de la intifada, del 2000 al 2005, en que hubo pocos peregrinos y muchos cristianos de Tierra Santa se fueron de ahí. Imagínate qué tragedia que la tierra de Jesús, donde nació el cristianismo, tenga pocos o no tenga cristianos. No, es lamentable. Como ocurrió, de hecho, en el norte de África. Hubo en otros tiempos de la historia comunidades cristianas muy florecientes, como la de San Agustín, San Cipriano, que hoy por hoy no existen, no hay cristianos ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer por los cristianos? Y nos dimos cuenta que el flujo de peregrinos normalmente llegan a Tel Aviv, se van al norte, a Galilea, y de ahí bajan a Jerusalén. Entonces, como que es un círculo casi obligado. Dado que nosotros ya estábamos en Jerusalén con el centro de Notre Dame, pues se vio muy conveniente, muy importante tener algo en Galilea. Entonces, una necesidad práctica o una conveniencia práctica que desde el primer momento fue muy evidente. Bueno, ahora paso a las experiencias más personales. Cuando yo era niño le escuché a mi madre muchas veces hablar de un retiro que había hecho y que le había cambiado la vida. Y cuando yo era seminarista me dijo el por qué. Me dijo, mira,
el último día de ese retiro, el predicador nos dirigió una meditación sobre la aparición de Jesús a María Magdalena. Fue un retiro y una meditación muy importantes para mí, me llegaron al corazón, y al día siguiente me desperté con la inquietud de seguir meditando en eso. Y dice que mientras tendía su cama, preparándose para ir a la capilla a seguir meditando en eso, escuchó la voz de Dios. Dice que tuvo una experiencia brevísima, profunda, muy íntima, muy personal, por lo cual ella experimentó el amor de Dios, experimentó la misericordia. Dice, Dios me habló, o sea, fue una palabra, pero cambió totalmente su vida. Díganos qué le dijo, porque ya me quedé con... Le dijo simplemente María. Lo mismo que le dijo a María Magdalena. La misma palabra que Jesús resucitado le dijo a María Magdalena. ¿Y su mamá se llamaba María? No, se llamaba Amparo. Amparo, pero le sonó como si la llamaran Sí, a ella. sí. Más que nada, pues la experiencia, ¿no? De escuchar la voz de Dios, pues imagínate lo que debe ser. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Bueno, me lo dijo mi mamá, yo era seminarista, jovencillo, adolescente, no entendí muy bien lo que en ese momento, la trascendencia de lo que eso tenía. Pasan unos años, muchos, soy sacerdote, voy a Nueva York, estaba como rector en nuestro seminario de Nueva York, y un día pues teníamos una visita cultural a las Torres Gemelas. Gracias a Dios la noche anterior, conversando en la cena, alguien sugirió ir a otro lado, de modo que al día siguiente íbamos a Filadelfia, cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas. Las vimos caer en directo desde el Washington Bridge, y eso para mí desde luego fue un momento de agradecimiento a Dios impresionante, porque nos liberó. Podíamos haber estado ahí con 54 seminaristas y los formadores del seminario, una cosa escalofriante. Pero la impresión fue tan grande que a mí me dio una depresión. Estuve en depresión pues unos años cuando me dijeron que iba yo a Jerusalén, entonces mi depresión aumentó. Tener que afrontar un nuevo trabajo, una nueva misión, aprender lenguas desconocidas para mí, ir a dirigir a un hotel. Yo nunca había estado en un hotel ni de huésped. Fue muy serio para mí, fue muy duro ese periodo. El hecho es que antes de ir a Tierra Santa, fui al Vaticano, iba a celebrar una misa, pedirle a Dios que me ayudara. Y cuando llegué al altar que yo buscaba, estaba ocupado. Entonces así de malas como que, bueno, allá en el último rincón del Vaticano vi un altar libre. Entonces me dirigí ahí, llegué, repito, un poco de malas, abrí el altar, las puertas, subí, besé el altar, y cuando miré el mosaico que tenía ahí enfrente, no lo podía yo creer. Era Jesucristo caminando sobre el mar de Galilea. Que es precioso. Que es precioso. Cuando llama a Pedro hacia él, que empieza a dudar por el viento, le da miedo, y sobre todo el mensaje, que a mí realmente en ese momento me cayó el 20. Le dice Jesús a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Yo dije, pues estoy dudando, no puede ser, Dios me va a acompañar, Dios me va a ayudar, vámonos. Así es que me fui a Israel al día siguiente, y la primera semana fue de mucho trabajo, de muchas preocupaciones, saber dónde estábamos, qué teníamos que hacer, el personal, imagínate. Y a la siguiente semana el padre que yo iba a sustituir nos dijo, vamos a conocer Galilea. Yo encantado de la vida. Recuerdo salir de Jerusalén, bajamos al Valle del Jordán, pasamos por Jericó, hicimos todo el Valle del Jordán, y bordeando el mar de Galilea, de repente dice, aquí es Magdala. Entonces yo le dije, oye, pero ¿de aquí es María Magdalena? Y dice, sí. ¿Y no vamos a parar? Dice, no hay nada que ver, y se siguió. Dije, no puede ser, pero me acuerdo haber visto con mucha atención el lugar, por donde estábamos pasando, el lago, todo, bueno, yo estaba fascinado. Nos fuimos. No hay nada que ver. No hay nada. Total, llegamos
a un lugar maravilloso que se llama el Primado de Pedro, donde hay una casa de unas religiosas. Ahí nos quedamos esa noche a dormir. Yo estaba tan emocionado. Imagínate la noche llena de estrellas, un clima delicioso, templadito, el silencio de la noche. Me tocó una habitación enfrente al lago, se veía el agua así de noche y solo se oían las olas del lago, ¿no? Una cosa impresionante. Total, me desperté al amanecer, tempranito, bajé, estaba yo caminando ahí en el lago, a las orillas del lago, en la playa, y comenzó a surgir el sol. Yo estaba emocionado. Además llegó un pescador con su barquita de remos, me acuerdo muy bien, así enfrente de mí, y comenzó a tirar sus redes. Oh, yo decía, no puede ser, esto es demasiado, esto es demasiado. Misteriosamente en ese momento comencé a soñar. ¿Qué haría yo en este lugar? No, es que es el cielo. O sea, es el cielo en la tierra. Claro. Para un sacerdote, para un cristiano, para un creyente, es el cielo en la tierra. Entonces, comienzo a soñar, ¿qué haría yo aquí? Yo haría una barca, haría esto, bueno, fascinado, y estuve semanas o meses con esa impresión. Entonces nos visitaron nuestros superiores, que obviamente iban a ver cómo iba todo con el Vaticano, el encargo del Vaticano y demás. Y yo les dije, pues miren, me gustaría mucho hacer algo en Galilea. Además, pues completaría nuestra misión en Tierra Santa, etcétera. Les expliqué un poco lo poco que pude entender hasta ese momento. Llevábamos 2 o 3 meses ahí. Y me dijeron, pues vaya viendo a ver qué se puede hacer, ¿no? Pues vaya viendo, pues bueno, vamos viendo. Así es que hablé con el patriarca de Jerusalén, hablé con el nuncio, fascinados, y claro que eso era lo que hacía falta, que adelante, que me echaban su bendición. Y me encontré casualmente al superior de los franciscanos. Así es que, siendo uno de los líderes más importantes de la Iglesia Católica, pensé que se lo debía decir también a él y aproveché. Oye, mira, quieras una casa de peregrinos, algo, no sé, en el mar de Galilea. Y me dice, oye, ¿sabes que están vendiendo un terreno? Nos han ofrecido y realmente a nosotros no lo podemos comprar. Entonces, si quieres, ahí está. Y le digo, ¿y dónde es? Y me dice, Magdala. No, pues ya. En ese momento, si te soy sincero, empecé a pensar que se trataba como de un plan de Dios. Claro, como que ya son muchas piezas que empiezan a embonar y que ya no es algo casual, ¿no? Exactamente, como que dije, por donde pasé el otro día, María Magdalena, el lago, la experiencia del Vaticano, mi mamá, y yo creo que en ese momento realmente nació el proyecto de Magdala. Lo demás ya son hechos muchos milagros, pero uno detrás de otro, logramos comprar el terreno, hicimos el proyecto, etcétera, etcétera, y en preparación para la construcción, que es algo que hay que hacer siempre en Israel, teníamos que hacer una excavación arqueológica. Entonces, bueno, dijimos, a ver, lo más rápido, lo más barato y que se vaya. Y qué sorpresa. Si hay algo ahí para ver si no hay algo, ¿verdad? Sí. Excluir que se dañe alguna antigüedad, alguna arqueología. Qué sorpresa nos llevamos en el mes de agosto del año 2009, que descubrimos prácticamente toda la ciudad de Magdala del siglo I, de tiempos de Jesucristo. Entonces, todo el sueño de hacer una casa de peregrinos, en realidad se vio agigantado a las dimensiones de tener un lugar santo del Evangelio, un lugar donde seguramente predicó Jesucristo, donde vivió, donde enseñó, etcétera, etcétera. Dentro de eso que usted encontró, ¿qué ruinas son las que primero encontraron? Bueno, encontramos algunos muros, casas por aquí, por allá, cosas relativamente sin importancia, hasta que topamos con la sinagoga de Magdala. La sinagoga de Magdala es una de las 7 sinagogas más antiguas del mundo, es la más rica, la mejor conservada, la que tiene más elementos, y de eso desde el punto de vista judío. Desde el punto de vista cristiano y católico, pues es la única que hay en todo Galilea de tiempos de Jesucristo.
Y dice el Evangelio, con frecuencia Jesucristo recorría Galilea enseñando en las sinagogas. O sea que seguramente entró. Yo creo sinceramente que Jesús habrá predicado en esa sinagoga. Y pues el padre me obsequió esta roseta, la primera vez que vino, y me la quise poner el día de hoy, porque pues también coincidió que el Evangelio del día de hoy pues es precisamente la visión el pasaje del Evangelio en donde Jesús camina sobre las aguas. Así es. Y cuando me di cuenta de eso, me la quise poner pues solamente para darle las gracias al Padre, que pues es algo especial, y que nos cuente un poquito qué significa la roseta. Esa roseta la tomamos de el altar de la sinagoga, ¿verdad? Las sinagogas de la antigüedad y las de ahora tenían una mesa que servía como altar, no altar de sacrificios, sino simplemente para colocar ahí los pergaminos de la ley y leerlos y explicarlos, etc. No era la única función de la sinagoga, pero seguramente era de lo más importante. El hecho es que el altar de la sinagoga de Magdala es realmente excepcional. Es el único altar que se ha encontrado en las sinagogas antiguas en piedra, y es como una maqueta en piedra de cómo era el templo de Jerusalén. Ay, qué hermoso. Entonces está esculpido por todos lados, es como un pequeño edificio, muy bonita, y la parte de arriba esta piedra es la que tiene el mayor número de símbolos relativos al templo de Jerusalén. Pues es una joya. Es una joya, digo, comparándolo es como el calendario azteca para nosotros. Claro, claro. Entonces, ¿Y qué significa la roseta en ese? La roseta está arriba, en el centro de la piedra, es el símbolo más grande que tiene esta piedra, por lo tanto debe ser el más importante. le han dado relevancia y ha sido interpretado por los estudiosos académicos judíos como el velo del templo. Entre el santo y el santo de los santos en el templo, las dos partes más importantes, más santas del templo, había un velo de tela, pero el historiador judío Flavio Josefo dice que ese velo tenía bordadas o pintadas flores. Entonces, encontrar una flor gigante en el centro de la piedra, que precisamente está entre lo que representa el santo y el santo de los santos, ha hecho pensar a los estudiosos que sea una representación simbólica del velo. Ese velo que además dice el Evangelio que se rasgó de arriba abajo en el momento en que crucificaron a Jesucristo. Un velo simbólicamente, teológicamente, de una grande riqueza para los judíos también. Y bueno, de ahí tomamos esa roseta y la tomamos precisamente porque quisimos respetar el significado tan grande que Magdala tiene, tanto para los judíos como para los cristianos. De hecho, hemos definido Magdala como encrucijada de la historia judía y cristiana. Encrucijada geográfica y sobre todo encrucijada histórica. Lo era en la antigüedad y está volviendo a hacerlo ahora porque fíjate que de todos los visitantes que tenemos, que son ya miles y miles, la tercera parte son judíos, la tercera parte son protestantes, la tercera parte son católicos. Algo excepcional. Bastante excepcional. Y algo quiere Dios ahí, importantísimo, que ya empieza a suceder. Así es. Pues nos vamos a quedar aquí para que nuestros amigos tengan esta primera parte interesantísima. Vamos a hacer una segunda parte en donde vamos a explicarles un poquito del libro y de lo que está ocurriendo en este momento en Magdala. La verdad es que me sorprende muchísimo todo lo que se ha hecho y estoy muy contenta que el padre haya venido por segunda vez. Lo considero un hecho sobrenatural, no lo considero natural porque pues nosotros no lo buscamos, es algo que también le quiero decir al padre. Sabía que iba a venir a México porque se anunció por la Feria del Libro, pero pues no tenía yo la posibilidad de que viniera aquí con nosotros y me sorprendí de que me llamaran por teléfono precisamente de su oficina y me dijeran queremos hacer una entrevista contigo y con el padre, y me encantó y desde luego lo tomo como
pues, como un signo más también para el Padre y para esta servidora. Pues le agradezco muchísimo, Padre. Vamos a la segunda parte. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. No te pierdas la segunda parte. Muchas gracias.